En una calurosa y lenta mañana de octubre, en la pequeña ciudad de San Felipe, Alfredo se despertó temprano como de costumbre. A sus 62 años, llevaba una vida sencilla, sin lujos ni grandes acontecimientos, pero colmada de pequeños rituales que le daban sentido. Vivía en una casa modesta, al final de una calle empedrada, rodeada de árboles antiguos que parecían conocer todos sus secretos. Tras jubilarse como carpintero, dedicaba sus días a arreglos menores, paseos al mercado y, sobre todo, a la compañía de Thor, un labrador de pelaje dorado y mirada sabia que había sido su amigo fiel y protector desde los tiempos en que trabajaba en los rescates de la defensa civil. La relación entre ambos era de esas que no necesitan palabras. Una mirada, un leve movimiento de cola, y todo quedaba comprendido. Era una rutina tranquila, casi inmutable, como un viejo reloj que marca el tiempo con silenciosa precisión. En las sofocantes mañanas de San Felipe, el ritual comenzaba siempre de la misma manera. Alfredo preparaba un café cargado en la cafetera italiana, colocaba el cuenco de comida de Thor en un rincón del porche y luego salían a caminar por calles aún medio dormidas. Thor, pese a la edad y los años de esfuerzo, conservaba la energía de un joven en su pecho ancho. Bastaba oír el tintineo del collar para que se pusiera en pie, moviendo la cola y dando vueltas en círculos, ansioso por explorar el mundo. Alfredo sonreía ante aquel entusiasmo canino, como si cada amanecer fuese una nueva aventura. Sí, era una vida sencilla, pero para Alfredo, después de tantos años de soledad y pérdidas silenciosas, era una vida colmada de lo que realmente importaba: compañía, lealtad y una paz que el mundo exterior parecía haber olvidado. Pero aquel día algo era distinto. Cuando Alfredo llamó a Thor para el paseo, el labrador no se levantó como de costumbre. Permaneció tendido en la alfombra de la sala, mirando fijamente por la ventana con una expresión difícil de descifrar, entre alerta y tristeza. Alfredo frunció el ceño, sorprendido por el comportamiento. Se acercó, deslizó la mano con suavidad sobre el pelaje del perro y preguntó en tono burlón: «¿Qué pasa, grandullón? ¿Viste un fantasma?» Thor movió la cola, pero despacio, como respondiendo por cortesía. Después volvió a clavar la mirada afuera, ignorando el collar que colgaba en la pared. Alfredo intentó no preocuparse. Tal vez era solo el calor sofocante de aquel inicio de verano. Sin embargo, una sensación incómoda se le quedó pegada al pecho como una silenciosa advertencia. A lo largo del día, la extrañeza aumentó. Thor rechazó la comida, algo que jamás sucedía. Solo se acostó de nuevo junto a la puerta, vigilando la calle desde la ventana, inmóvil como una estatua viviente. Cuando por la tarde finalmente le sirvieron el plato, Alfredo vio algo aún más inusual. Thor tomó el cuenco con la boca, algo que nunca había hecho, y salió por la puerta entreabierta, caminando decidido fuera del patio. Sin poder disimular el susto, Alfredo corrió tras él, pero ya era tarde. El perro había desaparecido entre los polvorientos callejones de la ciudad. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró para sí, mirando la calle vacía. Esperó hasta caer la noche, con el corazón encogido, hasta que Thor por fin regresó, sin el cuenco y con una mirada cansada pero serena. Algo, definitivamente, estaba ocurriendo, y Alfredo sabía que ya no podía ignorarlo. En los días siguientes, el comportamiento se repitió con la exactitud de un reloj desajustado. Cada mañana, Thor permanecía quieto, rehusaba la comida, y en cierto momento, tomaba el cuenco entre los dientes y desaparecía por la calle. Al volver, traía en los ojos una mezcla de agotamiento y urgencia que Alfredo jamás le había visto. Ya no había juegos ni paseos por la plaza, solo aquella rutina silenciosa y extraña. El labrador, antes vibrante, parecía consumido por una misión invisible. Alfredo intentaba racionalizar. Quizá estaba enfermo, quizá era la edad, pero algo en su instinto le decía que no se trataba de eso. Thor parecía guiado por una necesidad mayor, algo que ni el más fiel de los compañeros podía explicar con gestos. Fue en una sofocante madrugada de jueves cuando Alfredo decidió actuar. Dejó la puerta entreabierta, como quien la olvida por casualidad, y se quedó espiando desde la ventana de la sala, con la luz apagada. Cuando el viejo reloj de manecillas marcó las 5 de la mañana, Thor se levantó, tomó el cuenco con cuidado entre los dientes
y sin hacer ruido, cruzó el patio. Alfredo se calzó deprisa, cogió la chaqueta desgastada que colgaba en la silla y salió tras el perro, manteniendo una distancia prudente para no ser visto. Las calles estaban desiertas, salvo por algunos postes que parpadeaban con luz amarillenta y el chirrido distante de un camión de basura. Thor caminaba con paso firme, como si hubiera recorrido ese trayecto muchas veces antes. Alfredo, con el corazón golpeando en el pecho, sabía que aquella mañana lo cambiaría todo. Thor atravesó callejones estrechos donde las paredes descorchadas retenían el poco frescor que quedaba de la madrugada. Alfredo, sin perder de vista al perro, se escabullía entre las sombras, percibiendo el olor a tierra mojada mezclado con basura vieja. Siguieron hasta el límite de la ciudad, donde antiguos descampados habían sido devorados por la maleza y el abandono. El labrador se detuvo ante un enorme tubo de hormigón, parcialmente cubierto de escombros y maleza. Con una delicadeza casi humana, dejó el cuenco de comida ante la boca oscura del tubo y esperó. Alfredo, agazapado a pocos metros, contenía la respiración, incapaz de entender lo que estaba a punto de presenciar. Pasaron minutos en absoluto silencio, hasta que Alfredo oyó un gemido apagado proveniente del interior del tubo, un llanto bajo y entrecortado que erizó cada pelo de su nuca. Instintivamente dio 2 pasos al frente, pero se detuvo al ver una pequeña mano temblorosa surgir de la oscuridad y arrastrar el cuenco hacia adentro. Era una mano delgada, sucia, cubierta de pequeños arañazos. Alfredo sintió un nudo atenazarle la garganta. Sin pensarlo 2 veces, volvió corriendo a casa, con el corazón desbocado y la mente bullendo de preguntas. Tomó su linterna de emergencia, una pala vieja para apartar los escombros, y, sin perder tiempo, regresó al descampado, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera oculto allí. Con la linterna en mano y el estómago revuelto por los nervios, Alfredo apartó con esfuerzo las piedras y tablones que bloqueaban parcialmente la entrada de la tubería. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló el interior estrecho y húmedo. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse, pero enseguida la vio. Una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, encogida como un animalillo acorralado. El cabello enmarañado le cubría parte del rostro, pero los ojos, muy abiertos, brillaban en la penumbra, llenos de miedo y desconfianza. Vestía un vestido rasgado, sucio de barro y sangre seca, y abrazaba el cuenco de comida contra el pecho como si fuera un tesoro. Alfredo sintió el peso de la escena aplastarle el pecho. Nunca en su vida había visto algo tan desesperado y al mismo tiempo tan frágil. Sabía que debía actuar con calma. Se arrodilló ante la entrada del tubo y, con la voz más suave que pudo encontrar, empezó a hablar. Le dijo que no quería hacerle daño, que deseaba ayudarla, que Thor, aquel perro que ella ya conocía, era su amigo. Thor, por su parte, se sentó a pocos metros, con la cola en el suelo y la cabeza ligeramente ladeada, como si también aguardara la señal de confianza de la niña. Pasaron minutos eternos hasta que, con extrema lentitud, la pequeña criatura reptó hacia adelante, aún aferrada al cuenco. Cuando por fin estuvo al alcance, Alfredo se quitó la chaqueta y, con movimientos pausados, cubrió su cuerpecito, protegiéndola del frío y del miedo. Sintió que la niña tiritaba bajo la tela, pero no retrocedió. Era un comienzo. Con todo el cuidado del mundo, Alfredo alzó a la niña en brazos. Era tan ligera que parecía hecha de viento y huesos, un contraste doloroso con el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Thor caminaba al lado, atento a cada movimiento, como un guardia silencioso. Alfredo no perdió tiempo. Aceleró el paso por las calles aún desiertas y se dirigió al hospital municipal, un edificio antiguo de paredes deslucidas y permanente olor a desinfectante. Al entrar por la puerta de 1900 urgencias, las enfermeras corrieron hacia él. Sus rostros pasaron de la indiferencia somnolienta a una mezcla de shock y compasión al ver el estado de la criatura. Alfredo explicó, sin muchos detalles, que la había encontrado abandonada y que necesitaba ayuda urgente. Mientras los médicos atendían a la niña, ahora identificada solo como Sofía, en la pulsera improvisada de su brazo, Alfredo se quedó sentado en la sala de espera, con Thor echado a sus pies. El reloj de la pared parecía detenido, marcando el tiempo con crueldad.
Alfredo miraba fijamente la puerta que separaba la urgencia de la sala de procedimientos, sintiendo una mezcla de ansiedad, culpa y gratitud. No sabía de dónde había salido aquella niña ni cuánto tiempo llevaba en ese estado. Solo sabía que, de no ser por Thor y su silenciosa insistencia, probablemente no habría resistido mucho más. Y fue allí, en aquella sala fría y anodina, donde Alfredo tomó la primera decisión que lo cambiaría todo. No se iría sin saber qué. Sería de aquella pequeña alma. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y angustia. Sofía luchaba contra una infección provocada por la desnutrición severa, además de presentar claros signos de malos tratos, hematomas desvaídos, costillas sobresalientes bajo la piel fina, marcas que contaban una historia que ella aún no podía, o no quería, verbalizar. Alfredo visitaba el hospital cada día, llevando a Thor siempre que era posible. Curiosamente, era en presencia del labrador cuando la niña parecía calmarse. Al verlo entrar, su expresión tensa se relajaba un poco y aparecía en su rostro una pequeña sonrisa, tímida pero genuina. Médicos y enfermeras, conmovidos, no impidieron esas visitas. Sabían que aquel perro hacía más por la recuperación emocional de Sofía que cualquier medicamento. Alfredo, por su parte, se sentía cada vez más involucrado. A medida que observaba a la niña y el vínculo que surgía entre ella y Thor, percibía algo despertando en su interior. Una responsabilidad que no había planeado, pero que ahora parecía inevitable. Se sentaba junto a la cama, le contaba pequeñas historias de la ciudad, hablaba de lugares que algún día podrían visitar juntos. Nunca presionaba a Sofía para que hablara, solo demostraba, con su presencia constante y su tono tranquilo, que no debía tener miedo. Thor, siempre al lado, parecía comprender cada matiz de aquel proceso silencioso. Era como si él mismo hubiera elegido a Sofía, viendo en ella algo que el mundo entero había pasado por alto. Una tarde, mientras Alfredo conversaba en voz baja con una enfermera en el pasillo, supo más sobre la situación de Sofía. La policía había intentado localizar familiares, pero solo encontró indicios de negligencia grave y abandono. Al parecer, la niña había huido de casa tras sufrir agresiones, y nadie parecía dispuesto a buscarla. Al oír aquello, Alfredo sintió un nudo en el pecho que casi le robó el aliento. No era solo tristeza, era una silenciosa indignación, un deseo de hacer las cosas de otra manera. Cuando volvió a la habitación y encontró a Sofía dormida con la mano sobre el lomo de Thor, la decisión ya estaba tomada. No podía dejarla atrás, no después de todo lo que ella y el perro habían compartido sin palabras. Aquella noche, sentado en la sencilla cocina de su casa, Alfredo rellenó, con manos temblorosas, los primeros papeles del proceso de adopción provisional. No era un hombre de grandes impulsos, pero sabía reconocer cuando la vida le ofrecía la oportunidad de ser útil más allá de su propia soledad. Pasó horas leyendo, preguntando a conocidos cómo funcionaba el trámite legal. Pese a su edad avanzada y escasos recursos, decidió enfrentar toda la burocracia que se presentara. Thor, echado en el suelo, lo miraba de vez en cuando, como aprobando cada firma, cada decisión. Era como si el viejo perro hubiera encontrado, junto a Alfredo, un nuevo propósito para aquellos días que antes parecían todos iguales. El proceso de adopción no fue sencillo. Alfredo tuvo que demostrar que, aún jubilado y con ingresos modestos, contaba con las condiciones emocionales y materiales para cuidar de una niña. Fueron semanas de entrevistas, visitas supervisadas y evaluaciones psicológicas. Durante todo ese tiempo, Sofía mostraba, sin palabras, que ya había hecho su elección. Siempre que Alfredo aparecía en la puerta del hospital, su rostro, antes sombrío, se iluminaba de forma sutil pero inconfundible. Thor también se convirtió en parte esencial del proceso. Dondequiera que estuviera el perro, la niña se sentía segura. Era una conexión tan fuerte y evidente que incluso los trabajadores sociales, inicialmente escépticos, acabaron conmovidos por la complicidad silenciosa que unía a los tres. Finalmente, en una tarde dorada, llegó la aprobación. Alfredo fue llamado al hospital para recoger a Sofía, ya oficialmente bajo su tutela. Cuando entró en la habitación, con una mochila sencilla, para llevar las pocas prendas nuevas que habían comprado, encontró a la niña sentada en la cama, abrazando con fuerza a Thor. Al verlo, Sofía corrió y se lanzó a sus brazos, todavía tímida,
pero con renovada confianza. Alfredo la sostuvo con todo el cuidado del mundo, sintiendo en ese abrazo el peso y la ligereza de un nuevo comienzo. Sin necesidad de palabras, todos comprendieron. Se había formado una nueva familia, no por biología, sino por elecciones hechas en el silencio de las necesidades más profundas del corazón. En los primeros días, en la nueva casa, todo era novedad para Sofía. Cada rincón parecía territorio desconocido que conquistar poco a poco. Cada comida compartida con Alfredo y Thor era un pequeño triunfo contra los fantasmas del pasado. Alfredo, paciente como pocos, enseñó a la niña a confiar de nuevo. Le mostró el jardín donde podían plantar flores, el porche donde el atardecer teñía el cielo de naranja y oro, y el viejo taller de carpintería, donde ella podía trastear con trozos de madera e inventar lo que quisiera. Thor, como siempre, era el lazo más fuerte entre ellos. Se echaba junto a Sofía en las tardes calurosas, la seguía por el patio y, de noche, dormía a los pies de su cama, como un centinela silencioso que no permitiría que el miedo regresara. Con el tiempo, empezaron a florecer pequeños cambios. Sofía, que antes apenas levantaba la cabeza, comenzó a reír de vez en cuando, sobre todo cuando Thor hacía alguna torpeza intentando atrapar una pelota o persiguiendo mariposas en el patio. Alfredo, que durante años había hablado solo o solo con el perro, ahora oía una vocecita dulce que llenaba la casa de preguntas curiosas y comentarios divertidos. A veces, observando a la niña sentada en el suelo, dibujando con atención mientras Thor roncaba a su lado, Alfredo sentía brotar una silenciosa gratitud en su pecho. La sensación de que, de algún modo misterioso, la vida le había devuelto mucho más de lo que jamás habría soñado. Una tarde de domingo, mientras el calor se disipaba, lentamente y la brisa fresca empezaba a soplar sobre San Felipe, Alfredo vio algo que nunca olvidaría. Sentado en el porche, tomando su café, observó a Sofía en el patio, enseñándole a Thor a dar la patita, un truco que el viejo labrador jamás había aprendido en sus años de servicio. Y, sorprendentemente, obedeció. Levantó la pata pesada con esfuerzo y la dejó en la pequeña mano de la niña, provocando en ella una risa cristalina que se expandió como música en el aire. En ese instante, Alfredo supo con certeza que aquella ya no era solo una niña rescatada, era su hija, su familia. El vacío que durante años intentó llenar con rutinas y silencios estaba ahora repleto de vida, amor y esperanza. El tiempo pasó, y Sofía se transformó ante los ojos de todos. Recuperó peso, ganó confianza, y poco a poco, dejó atrás los traumas que antes la definían. En la escuela, aunque tímida al principio, pronto fue reconocida por su inteligencia y su amabilidad con los compañeros. En cada pequeña conquista, un dibujo en la nevera, un abrazo espontáneo, una sonrisa despreocupada, Alfredo y Thor encontraban el sentido de todo lo que habían vivido. Y, aunque el mundo siguiera girando con sus penas y desafíos, en aquel pequeño hogar, en una ciudad olvidada por el tiempo, la historia de una niña, un hombre solitario y un perro jubilado demostraba, en silencio, que la esperanza nunca muere. A veces solo necesita un guía de 4 patas para ser hallada de nuevo. Thor, ya con el hocico, encanecido por el tiempo, siguió siendo el guardián silencioso de aquella nueva historia. Era él quien primero percibía cuando Sofía necesitaba consuelo, quien la hacía reír en los días difíciles, y quien se recostaba junto a la puerta de su habitación como si custodiara un tesoro precioso. Alfredo sabía que no podía cambiar el pasado de la niña, pero podía garantizar que, de ahí en adelante, estaría rodeada de amor y seguridad, y en el fondo estaba seguro de que, sin Thor, con su lealtad inquebrantable y su instinto protector, nada de aquello habría sido posible. Aquel viejo labrador, que muchos veían solo como un compañero de rutina, había sido el verdadero héroe silencioso que rescató no solo a una niña perdida, sino también al propio Alfredo de su soledad. Esta historia nos recuerda que, a veces, los mayores milagros ocurren en silencio, lejos de los aplausos y la atención del mundo. Si te emocionó la travesía de Thor, Sofía y Alfredo, te invito a darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartir esta historia con quien necesite volver a creer en el poder de la esperanza. Deja tu comentario contando qué sentiste. Juntos difundamos mensajes que demuestren que, incluso en los días más oscuros,
Siempre existe un motivo para seguir adelante. Gracias por formar parte de esta travesía con nosotros. Hasta la próxima historia.